Hola, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Héctor Monterroso, aquí en compañía de mi amada esposa. Carmen Prado de Monterroso, somos pastores de la Iglesia Centro de Adoración Guatemala y es un gusto poder estar nuevamente en sus hogares transmitiéndole la palabra del Señor. En esta tarde, pues Dios ha puesto en nuestro corazón que hablemos acerca de la obediencia. La obediencia trae bendición. ¿Cuántas veces nos ha costado ser obedientes? Amor, ¿tú te recuerdas de aquella historia de una niña, no sé si 4 o 5 años, Ujú. que estaba brincando, saltando en su cama y va a topar en su ropero y se cae y se pone a llorar y el papá le dice, ¿qué te pasó? ¿Y cómo responde ella? La niña estaba salta que salta en la cama. Se le dijeron como 2 o 3 veces, no estés saltando en la cama porque te vas a caer. Y la niña no obedeció y se cayó y se fue a dar con la frente en el filo del ropero, si mal no recuerdo. Y cuando el papá se le asoma y le dice, bueno, ¿y qué te pasó? Ella así muy graciosamente dice, ¿y no estás viendo que me caí pues? Con su inocencia. Pero le sirvió para ya no seguir saltando en la cama. Y así nos sucede muchas veces con nuestro Padre Dios. Los hijos somos desobedientes con los papás, nuestros hijos han sido desobedientes con nosotros que somos los padres de familia de ellos. Nos pasa con nuestro Padre que es Dios, Él quiere que nosotros seamos obedientes y nosotros muchas veces estamos en desobediencia y la desobediencia va a traer muchas veces golpes, va a lastimar a muchas personas en el cuerpo, en el alma, en su corazón, muchas veces va a traer heridas porque no se obedece. Entonces hoy en esta hora vamos a ver la obediencia de Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta hora en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, que la palabra del Señor, ¿cómo dice, amor? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La orden que Dios da, orden de Dios es, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Uh-huh. ¿Cuántas veces a muchas personas les cuesta esa obediencia? Dice la Biblia que el que se casa, ¿Casa quién? no, no dice así la Biblia. La Biblia Es dice broma. que si alguien se casa, que es mejor que se vaya a vivir con su esposo y deje a sus padres. Claro que no los olvide, la Biblia no habla que olvidemos a nuestros padres, pero a muchas personas les cuesta hacer eso, ¿verdad? Y les cuesta y les trae consecuencias, porque imagínense que muchas veces o el esposo o la esposa tiene mamitis, y entonces ese viene a ser un gran problema, porque todo es como lo hacía mi mamá, o debería de ser las cosas como lo hacía mi mamá, y el esposo quiere que la esposa se convierta en la fotocopia de la mamá, y eso jamás, jamás va a ser así, y lo único que trae son inconvenientes dentro de la pareja. Entonces, lo más prudente es salir de la casa de la parentela, y así como somos buenos para tomar decisiones como esa de casarnos y yo me quiero casar y yo me quiero ir, tenemos que saber que vamos a empezar de cero y tenemos que aprender a acoplarnos el uno al otro con lo que realmente Dios nos pide. Y muchas veces no se obedece a eso. Bueno, en muchos casos, como el nuestro, nos ha tocado estar la mayor parte de años viviendo con nuestros suegros, pero hasta hace 2 años que comprendimos realmente el propósito del por qué. Pero muchas personas se casan y se van a vivir a otro lugar, pero están seguidos en la casa de sus papás y dejan muchas veces de atender a su hogar, atender a su esposo, y eso es algo que Dios no quiere que suceda, y nosotros lo estamos enfocando al matrimonio realmente, pero también lo podemos ver que muchas veces Dios nos quiere mover. A nosotros nos sucedió, nos tuvimos que ir un tiempo a vivir a Matitlán y de Matitlán nos tuvimos que ir a vivir unos días a Barberena,
y luego Dios nos hace volver a este lugar, pero realmente Amatitlán, Barberena fue parte del desierto donde Dios nos preparó y ahora estamos en este lugar, hemos comprendido muchas cosas. Pero a qué quiero llevarles es de que cuando Dios habla, debemos de obedecer. Muchas personas no quieren cambiar de trabajo, muchas personas no quieren cambiar de lugar de donde viven y muchas veces es importante tener un cambio en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera. Sí, Dios nos pide cambios y muchas veces no, es que así, o sucede cuando alguien se cambia de congregación, que se da mucho, no, es que así no lo hacían en la iglesia de donde yo vengo, no, eso ya no es así, nosotros debemos de obedecer. La orden que Dios le da a Abraham es esa. Bueno, la orden que Dios le da a Abraham es esa, que salga de su parentela. Y vea lo que dice Génesis capítulo 12, verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Se fue. Eso quiere decir que hubo obediencia. Y la obediencia trae bendición. Vamos a ver la segunda parte, la segunda orden que Dios le da a Abraham. Vete por la tierra. ¿Qué dice Génesis capítulo 13, verso 17, amor? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios muchas veces nos quiere mover de un lugar a otro porque Dios nos va a posicionar en algún lugar o nos va a enviar una bendición especial, pero muchas veces no queremos. Porque estamos acostumbrados, no, es que en esta colonia nací, en esta colonia viví y yo no me quiero ir de ahí. Es que ahí están mis amigos, ahí están mis amigas, ahí fue donde yo estudié. Tantas cosas, ¿verdad, amor? Así es. Nos sucedió cuando tuvimos que regresar de Amatitlán. Esa historia jamás se me va a olvidar, jamás, jamás. Yo vivía feliz en Amatitlán con mis hijas y Héctor y sabe y vive Dios de que yo no me quería regresar de Amatitlán. Eh, Caminé, como ustedes no tienen idea, para poder encontrar un apartamento en Amatitlán. No nos queríamos mover de allá y cuando se llegó el tiempo de que teníamos que regresar, fuimos y le fuimos a pedir la bendición al hermano pastor donde nosotros nos estábamos congregando. Él no quería que nosotros nos viniéramos, pero definitivamente era el Señor hablando en nuestra vida y dijo él, no, pues definitivamente Dios los quiere de regreso allá. Y vive Dios que cuando yo venía en el camioncito donde traíamos nuestras cosas, yo venía llora, que llora, y llora, que llora, porque yo no quería abandonar a Matitlán. Pero no cabe duda de que el propósito que Dios tenía para nuestras vidas en Amatitlán, allá ya había terminado y aquí era un nuevo ciclo del cual nosotros íbamos a obtener mucho más bendición de la que ya habíamos recibido. Pero Dios aquí nos movió de un lugar a otro, pero fuimos obedientes y hasta el día de hoy pues aquí estamos. Es así, nos tuvimos que ir a Matitlán por mejoras de un trabajo salarial y tuvimos que irnos. Y la Biblia en Génesis capítulo 13, verso 18 dice que Abraham removió su tienda, vino y moró en otro lugar. Nosotros tuvimos que empacar nuestras cosas de aquí, donde vivimos ahora, para Matitlán. Y de Amatitlán nuevamente empacar las cosas para regresar. Y mi esposa decía, yo vivía feliz en Amatitlán. Y claro, vivía feliz en Amatitlán. Vivíamos felices en Amatitlán a pesar de tantas cosas. Pero también aquí vivimos felices porque espiritualmente Dios nos ha levantado, nos ha dado lo que Él por muchos años nos lo había prometido. ¿Sí? Entonces, pero es importante dar un cambio, dar un giro. Muchas veces cuesta sacudirse uno de la comodidad que uno tiene porque uno se ha encariñado con ciertos nombres, con ciertas personas, con ciertos lugares, pero llega el momento donde uno se tiene que despojar de eso, donde uno tiene que sacudirse de eso, porque Dios tiene bendiciones nuevas en cada movimiento que Él permite que nosotros demos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Abraham fue obediente, nosotros hemos tratado de ser obedientes y gracias a ello hemos visto
la mano del Señor. Vamos a ver otra orden que Dios le da a Abraham. Le dice en Génesis 17:12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Y qué dice el verso 4, mi amor? Génesis 21:4. Y circuncidó Abraham a su hijo, Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham es circuncidar a Isaac. Lo circuncidó. La orden que Dios le dio, él la cumplió. ¿Sabe? Dios nos pide que nosotros circuncidemos nuestro corazón. Muchas veces no queremos. Hay muchas personas que quieren vivir con recuerdos que solo le causan daño, que solo le causan dolor. No quieren perdonar, no quieren liberarse del pasado, no quieren liberarse de lo que les hizo daño en su niñez, en su juventud, y eso viene muchas veces a afectar el matrimonio, viene muchas veces a afectar a la familia. Abraham decidió circuncidar a su hijo, cumpliendo la orden del Señor, y Dios nos pide muchas veces a nosotros que nos olvidemos del pasado. Así es. Porque si estamos solo recordando el pasado y recordando, retrocedemos, no avanzamos y nos vamos a quedar estancados en el pasado. Si yo me hubiera quedado en Amatitlán, imagínense si yo viviera con eso de no daría un paso hacia adelante, no hubiéramos dado el paso hacia adelante que el Señor quería, porque nosotros veníamos como ovejas, el Señor nos trajo nuevamente como ovejas, así como estábamos en Amatitlán, trabajando en la obra, apoyando al hermano pastor. Nos regresa a la congregación donde nosotros habíamos nacido espiritualmente y regresamos como ovejas. Pero teníamos que partir de allá hacia acá y a los años, pues, nos nombraron pastores. Y ustedes quizás se preguntarán si queríamos ser pastores. Yo no quería ser pastora. Yo decía, Señor, yo no quiero ser pastora. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva ser un pastor. A los pastores los critican, a los pastores los juzgan, a los pastores los señalan, todas las miradas están puestas en uno. Si uno da un paso en falso, o sea, por muchas razones, pero Dios nos tiene acá. Y hasta aquí nosotros podemos decir, hemos visto la mano de Dios como ustedes no se imaginan, hemos sido, y en fin, hemos visto, pero también hemos sido probados como el oro y realmente nos ha dolido, pero hasta aquí hemos sobrevivido porque Dios ha sido muy bueno. Dios le da una nueva orden a Abraham. Le dice en Génesis 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Despide al muchacho. Sara y Abraham le habían echado la mano a Dios y de ellos nació Ismael. Y luego Sara le dice a Abraham, echa al muchacho y a la mamá. Y Abraham pregunta a Dios, pues estaba preocupado, no quería hacerlo, pero tuvo que obedecer a Dios. Hay cosas tan difíciles que Dios nos pide muchas veces, y es bien complicado, es bien difícil el obedecer, ¿verdad? Pero Abraham lo hizo. ¿Qué dice? ¿Tienes algo que decir, amor? No, sigamos. Génesis 21:14, ¿qué dice? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham obedeció y Dios se encargó de lo demás. ¿Ya? Nos tocó despedir a nuestra hija cuando se casó. No somos los primeros, ¿verdad? No somos los primeros, pero
En un matrimonio las cosas no son fáciles, nosotros lo sabemos, todos los que nos hemos casado y tenemos hijos sabemos de ello, ¿verdad? Pero tenemos que despedirlos. Nuestros hijos no siempre van a estar con nosotros, ellos tienen que volar un día, iniciamos dos y si Dios nos da la vida vamos a quedar dos, pero no tenemos que estar sufriendo más de la cuenta. Debemos de cumplir con lo que Dios nos demanda, que es criarlos, instruirlos en sus caminos, darle lo mejor que nosotros podamos, pero de ahí para adelante realmente nosotros decimos mis hijos, pero realmente son los hijos del Señor. Vamos a ver la otra cosa que veo yo aquí en Génesis capítulo 22, verso 16. Dios premia la obediencia de Abraham. ¿Qué dice Génesis 22, 16, amor? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Verso 18, ¿qué dice? en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjese, pues Dios le pidió a Abraham, le dio la orden, sacrifica a tu único hijo, a Isaac. Dice Génesis 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Obediencia de Abraham. Génesis 22, versos 9 y 10, ¿qué dice, mi amor? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Nos podemos dar cuenta que Abraham no escatimó en hacer la voluntad de Dios. Dios se lo había dado y de Dios era la voluntad de que Él se lo pidiera. Él no se puso, si tú dijiste que ibas a hacer descendencia a través de mi hijo, ¿por qué te lo voy a dar? Él no se puso a renegar. Mas, sin embargo, cuando Dios nos da una orden a nosotros, nosotros sí nos ponemos así puros gallitos de pelea en contra de Él. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué yo lo otro? En vez de ser únicamente obediente a la palabra del Señor. Muchas veces nos cuesta, con los 10 mandamientos nos cuesta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo que hacemos es todo lo contrario. No robarás, no mentirás. Y ahí estamos, miente que mientan, miente que miente. Entonces se vuelve un hábito en las personas el hacer muchas veces el mal, pero no le obedecemos a Dios, no tratamos de obedecerle al Señor. En cambio, si fuéramos como Abraham, él obedientemente llevó a su único hijo, pero Dios vio la obediencia de Abraham. Nos cuesta sacrificar muchas veces tiempo para Dios. Nos cuesta sacrificar muchas veces el yo para agradar a Dios. Abraham lo hizo todo y por eso obtuvo la bendición de que luego nació Isaac, a Isaac le nació Jacob y de ahí viene el pueblo de Israel. Mire qué bendición, Dios se lo cumplió. Lo que Dios promete lo cumple, pero a nosotros nos cuesta. Ahora vamos a ver la obediencia de Jesús. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros padecemos y no aprendemos. Jesús, mire usted, Jesús el Hijo de Dios que vino a esta tierra, por lo que padeció, aprendió obediencia. Usted y yo muchas veces padecemos y no aprendemos. No queremos entender la lección, no queremos aprender la lección. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 8, amor? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A la muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia para salvar a la humanidad, Jesús.
Dice el Salmo 47:8 dice, entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué dice Hebreos 10:5, amor? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Para hacer la voluntad de Dios. Dios le preparó un cuerpo a Jesús y Jesús vino. Y vino a ser obediente hasta muerte de cruz. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Imagínese usted que Dios dice, ¿a quién enviaré para salvar a la humanidad? Y Jesús dice, he aquí, yo voy, envíame a mí. Eso es lo que está diciendo el Salmo 47. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pero Dios guarde que a usted le pidan que entregue algo que usted quiere tanto, que es un recuerdo de su papá, que es un recuerdo de su mamá, que es su amigo de la infancia, y le dicen, eliminarlo del Facebook, eliminarlo del WhatsApp. No, Dios guarde cómo hace. Si con él estudiamos desde la primaria, los básicos, y nos graduamos juntos. Jesús fue obediente, fue obediente. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para seguir la obediencia. Mucha gente no se quiere morir y por eso no quiere ser obediente. Hágame un favor, vaya a visitar a tal y tal zona, tal y tal colonia. No, ahí es muy peligroso. No se obedece. Mire, dice el pastor, lo que usted está haciendo le va a causar dolor, no lo haga, aléjese. Aléjese de esa mujer, aléjese de ese hombre. Dios guarde, eso no se puede hacer. Pero mire lo que hizo Jesús. Es el mejor ejemplo. Jesús quiere que nosotros seamos diferentes. Dios quiere que nosotros sigamos las pisadas de Jesús, porque Él nos dejó ejemplo, para que vivamos como Él vivió en esta tierra. Pero nos cuesta. Pero en esta hora estamos viendo a Abraham, cómo fue de obediente y la bendición que obtuvo. Jesús vino a esta tierra a morir por la humanidad y muchos de la humanidad no le quieren obedecer, le dan la espalda, blasfeman contra Él, hablan mal contra los hijos de Dios. No quieren saber nada de Jesús, mas Él lo hizo por amor. Entonces usted y yo tenemos que tener ese amor de Jesús para poder amar a la humanidad. Y muchos de nosotros no somos obedientes como veíamos que fue Jesús. No somos obedientes a lo que Dios nos pide. Amor, que dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿A quién le está hablando ese proverbio, amor? A mí, ¿Verdad a que ti, sí? a A todos. los hijos de Dios. Porque dice, dame, hijo mío. No le está diciendo al inconverso, no, nos está diciendo a nosotros. Dios nos pide el corazón, pero no se lo queremos dar. El corazón no se lo quieren dar a Dios, se lo quieren dar a un hombre, se lo quieren dar a una mujer que le va a lastimar y que le va a herir. Cuando Dios nos está pidiendo el corazón para que nuestros ojos miren por sus caminos, o sea, claro que van a haber inconvenientes, claro que va a ser todo difícil. Quizá va a ser montaña tras montaña, pero Él va a ir con nosotros. Pero muchas personas le dan su corazón a un hombre o a una mujer que se los daña. Y después ya no quieren saber nada de nada. ¿Quieres agregar algo ahí, amor? No, lo que decías es muy cierto, o sea, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Está más que claro, o sea, el Señor quiere el corazón, porque de ahí es donde emana la vida, ahí es donde se guarda todo lo bueno o todo lo malo. Entonces, muchas veces no le damos el corazón al Señor porque hay muchas heridas dentro de nuestro corazón, hay odio, hay rencor, eh, tantas cosas negativas que nos detienen
esa bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos sano el corazón, por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, pero el Señor quiere un corazón limpio, quiere un corazón perdonador, quiere un corazón donde tú le digas, Señor, yo te doy mi corazón, sana esas heridas. Pero si no lo hacemos, ¿cómo le vamos a entregar ese corazón? ¿Y cómo vamos a ver entonces los caminos del Señor? No podemos verlo. Entonces, si tú quieres ver un cambio en tu vida, primeramente le tienes que entregar el corazón al Señor. No puedes esperar a que Dios te resuelva los problemas en los cuales estás sumergido, porque cuando nos agobian los problemas, entonces sí miramos al cielo, entonces sí buscamos ayuda con un montón de personas que nos pueden ayudar, pero cuando les tocamos el tema de Dios, ya no quieren saber nada, porque la gente solo quiere escuchar lo que le conviene, y lo que más les conviene no lo quieren. No quieren recibir esa paz que viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la quieren, porque quieren seguir sumergidos en donde están, pero quieren que Dios los ayude, y las cosas no funcionan de esa manera. Si tú le das tu corazón al Señor, el Señor va a hacer grandes cambios, pero si no, vas a seguir sumergido ahí donde están. Los problemas van a estar allí, y no los vas a solucionar tú si Dios no está de tu lado. Entonces nos habla a nosotros los hijos, que le demos el corazón. Esa parte que nos aferramos a tenerle un candado, no, entreguémosle el corazón a Dios y vamos a ver cómo Dios se va a ir glorificando en nuestras vidas, porque Él quiere transformarnos, Él quiere hacernos una persona totalmente diferente, una persona totalmente nueva. Otra cosa que Dios nos pide, que abramos la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En vez de abrirle la puerta, se la cerramos. No queremos abrirle la puerta. En este tiempo que las iglesias están cerradas, es importante que le abras tu corazón, tus oídos, la puerta de tu vida al Señor. Él quiere hablarte, Él quiere darte fe, Él quiere fortalecerte, Él quiere que vivas en paz en medio de la pandemia. Pero las personas no quieren abrir la puerta de su corazón. Y nos habla a nosotros la iglesia, porque saben, nos habla a nosotros los hijos. Hay muchos hijos del Señor que andan en rebeldía, que andan en pecado, que andan en desobediencia y no quieren cenar con el Señor. Qué linda es una cena con el Señor, ¿verdad? Poder platicar de todo un poco. No quieren. Prefieren hablar en Facebook con un montón de personas, ver un montón de memes donde se burlan de la gente. No quieren abrir la puerta de su corazón. Dios nos pide el corazón. Dios quiere que abramos la puerta. También Dios nos pide que escudriñemos las escrituras. San Juan capítulo 5 verso 39, que dice, amor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo cuesta leer la Biblia, verdad? Es que no le entiendo, es que mira, hay un montón de nombres, no importa, hay un montón de fechas. Pues métete a leer la Biblia, escudriña, ahí está la vida de Jesús, ahí está lo que Dios quiere hacer con nosotros, ahí está lo mejor para cada uno de nosotros. En la Biblia encuentras paz, en la Biblia encuentras gozo. ¿Qué encuentras en el Facebook? Solo chismes, solo noticias falsas. No, Dios nos pide que escudriñemos la palabra del Señor. También Dios nos pide hacer morir lo terrenal. Nos pide hacer morir lo terrenal. Y no queremos, ¿verdad? Queremos estar sumergidos en la carne, en el pecado. Mundo, Queremos hacer las cosas que no nos convienen. Queremos convertirnos en enemigo de Dios por las cosas de la carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. También Dios nos pide que muramos al viejo hombre.
¿Cuánto cuesta morir al viejo hombre, amor? Uf, un montón. Que la carne muera. Es como cuando nos metemos al campo enemigo en oración y en ayuno. Ayunar, aquello de que ya no aguanto el hambre. Y es porque la carne está muriendo. Es bien difícil morir a la carne, pero lo tenemos que hacer porque es necesario. Dios quiere que muramos al viejo hombre. Aquel hombre de que yo soy así, es que conmigo nadie se mete, es que yo tengo mi carácter, yo no tengo pelos en la lengua. No, hombre, eso es el viejo hombre. Él nos pide que muramos a ese viejo hombre que no nos abre puertas en ningún lugar. Dios quiere que su gracia esté sobre nosotros y que cuando usted llegue a cierto lugar lo reciban bien. Que vean la gloria de Dios en su vida. Pero a una gente empurrada, ¿quién lo va a querer recibir en su casa? A una persona negativa. ¿Cómo voy a querer tomarme un café con una persona negativa? Que si está lloviendo, qué desgracia que está lloviendo. Qué desgracia que hay frío. Qué desgracia que hay sol. Y por todo se queja. Yo no puedo estar con una persona así. No me conviene estar con una persona así. Entonces por eso es que Dios quiere que nosotros muramos al viejo hombre y que vivamos conforme a su voluntad. Vimos la obediencia de Abraham. Dejó sus comodidades, pero Dios le premió. Vimos a Jesús, dejó sus comodidades en el cielo, vino a la tierra a padecer, pero ahora está a la diestra del Padre y nos ganó a muchos y va a ganar a muchos y luego va a venir como rey a gobernar, como juez a juzgar a quien no quiso abrir su corazón y las puertas de su vida para que él entrara. ¿Sí? Entonces Dios nos pide a nosotros también que hagamos cosas. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta hora, te bendecimos en esta hora y rogamos al Padre en el nombre de Jesús que tú y yo podamos ser obedientes como Abraham, como Jesús, que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, que podamos abrir la puerta de nuestra vida, que podamos morir a lo terrenal, que podamos morir al viejo hombre. En Cristo Jesús los bendecimos y oramos para que Dios abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre sus vidas. Reciban una bendición y un abrazo de Pastor Héctor Monterroso Y de hermana Carmen Prado de Monterroso. Somos los pastores de Iglesia Centro de Adoración. Gracias por ver este video. Esperamos Dios hable a tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Recibe a Cristo y busca a Dios mientras pueda ser hallado.